Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y hoy tenemos un privilegio realmente valioso. Bendito y santo el privilegio que Dios nos concede de estudiar los versículos correspondientes al capítulo número 1 de Efesios, desde el versículo número 15 hasta el versículo número 23, como parte de la tercera lección de la escuela sabática presente, titulada en este caso El poder del Jesús exaltado. ¿De qué trata ese poder? ¿A qué se refiere el poder que Cristo ha recibido como investidura de parte de su Padre en el momento de la entronización en los lugares celestiales? ¿Qué importa que ese poder le haya sido dado a Jesucristo para usted y para mí? ¿Qué relevancia tiene? ¿Para qué se usa ese poder? ¿De qué cosa es capaz ese poder cuando está disponible para nosotros a través del Espíritu de Dios? Todas estas preguntas nosotros vamos a intentar responderlas con el capítulo número 1 y los versículos 15 hasta el 23. Así que antes de orar y adentrarnos al comentario de estos versículos, sencillamente recordamos que este comentario grabado que usted está viendo en su dispositivo en esta oportunidad tiene un complemento en vivo, sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela y del este de los Estados Unidos. No se lo pierda, queremos compartir con usted en vivo para responder alguna pregunta o inquietud y crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través de la contemplación de las Sagradas Escrituras. Vamos entonces a orar y de una vez nos vamos al comentario de nuestro texto, Efesios 1, 15 al 23. Oramos. Nuestro Padre de gloria, bendito, santo y bueno eres, Señor, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Queremos, Padre, en ese nombre suficiente, nombre bueno, nombre poderoso de Cristo, llegar delante de ti en audiencia santa concedida ante tu trono. Y delante de tu trono pedirte, Padre, que tomes nuestras miradas, a pesar de nuestras debilidades, y por medio de tu Espíritu las pongas en Cristo Jesús, para que le contemplemos, para que le veamos lleno de gloria y en la hermosura de su santidad, y al contemplarle, Señor, seamos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu tuyo, Señor, a la misma imagen de Cristo. Te lo pedimos, Padre Santísimo, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a Efesios capítulo número 1, versículo número 15. El apóstol Pablo comienza con acción de gracias, diciendo lo siguiente. Por esta causa, noten, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, nótese que esto le está hablando principalmente a aquel vosotros que desde el versículo número 13 del capítulo número 1 aplica específicamente a los gentiles que han venido a ser copartícipes de la herencia eterna concedida a aquellos que primeramente esperaban en Cristo, es decir, a los israelitas, pero ahora tanto judíos o israelitas como gentiles, siendo copartícipes de la herencia de los santos, de la herencia del mundo venidero, ahora les son noticia al apóstol Pablo, quien habiendo escuchado de la perseverancia de la fe de ellos, dice el texto, versículo número 16, no
ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vamos a detener aquí un momento la pantalla bíblica y solamente queremos comentar lo siguiente. El apóstol Pablo oye, no solamente que los gentiles han creído y que siguen perseverando en la fe, sino que también tienen amor para con todos los santos. En otras palabras, los gentiles han llegado a ser parte de la comunidad, de la iglesia de Cristo, que tiene a Cristo por cabeza, constituida entre judíos y gentiles, y hay amor en medio de la comunidad. Hay amor para con todos los santos. Y si nos dejamos llevar por 2 de Corintios, probablemente este amor para con todos los santos se haya manifestado en términos concretos por medio de aportes económicos de la comunidad gentil para los pobres de entre los judíos e israelitas que vivían en Jerusalén, según la colecta que el apóstol Pablo estaba reuniendo para ellos, según nos lo dice en 2 de Corintios. Entonces, esto es muy importante. Hay amor entre los santos, hay amor en la comunidad judía, gentil, que ahora forman parte de la iglesia que tiene a Cristo por cabeza. Y por esa razón el apóstol Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros a Dios, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Quiere decir que Pablo, como fiel pastor, como fiel misionero, que no solamente ha enseñado, según Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20, versículos 28 al 32, no solamente ha enseñado por más de 3 años todo el consejo de Dios a la iglesia en Éfeso, sino que ahora continúa orando en acción de gracias por ellos. Y esto es muy importante. Una de las cosas más elementales, más importantes de la oración genuina en el nombre de Cristo es la acción de gracias a nuestro Padre Celestial. Realmente Dios es digno de que le demos gracias. Él es verdaderamente fiel. Sus promesas son todas sí y en Cristo amén. Démosle gracias a Dios creyendo que incluso lo que estamos pidiendo en esa misma oración nos ha sido ya concedido en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque es que Dios en Cristo ha concedido y ha designado a Cristo como la garantía de que el Padre cumplirá todas sus promesas. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que es digno siempre de acción de gracias. Ahora bien, a partir del versículo número 17, el apóstol Pablo nos va a decir cuáles son los elementos que son los motivos de oración, lo que el apóstol le pide a Dios que le sea concedido a los efesios. En otras palabras, ¿cuáles son los pedidos del apóstol Pablo a Dios para que Dios le conceda a los efesios? ¿Por qué razón ora Pablo por ellos? ¿Cuáles son sus pedidos? Vamos a mirar los pedidos de oración del apóstol Pablo por los efesios a partir del versículo número 17 en adelante. Dice el apóstol lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Una de las maneras de leer esta cadena de genitivos que aparece en el versículo número 17, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Una de las maneras de leer las cadenas de genitivo es convertir uno de los genitivos en un adjetivo. En este caso, nosotros podríamos leer el texto como diciendo que el apóstol Pablo está pidiendo a Dios que les dé sabiduría espiritual
y revelatoria, sabiduría que les sea conocimiento en el Espíritu, sabiduría que les sea por revelación. Y entonces el apóstol Pablo nos dice qué cosa los efesios necesitan que se les revele. Ellos necesitan tener revelación, sabiduría espiritual de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón esto es importante? Porque el conocimiento de Dios en Cristo, el afianzamiento, la profundización en el conocimiento de Dios en Cristo, según es en Jesús, de acuerdo a lo que Cristo nos ha mostrado acerca del Padre de Gloria, de acuerdo al carácter del Padre que obtenemos a través de la contemplación de la vida de Cristo, este conocimiento es garantía contra la tentación, la caída o la apostasía, que es el alejamiento o apartamiento de la fe de Jesús. Y esto es muy importante porque recuerden que el apóstol Pablo está escribiendo Efesios para personas que necesitan ser afianzadas en medio de una sociedad cosmopolita terriblemente idólatra, terriblemente cargada con creencias en aspectos mágicos de espíritus y demonios, principados y potestades que viven e imperan en las regiones celestes. Entonces, los efesios creyentes podían estar en peligro de deslizarse en la fe y volver a sus antiguas creencias en la dominación de los destinos humanos por medio de las potestades celestes, por medio de los principados, por medio de esos poderes que habitan en el aire y que tienen la capacidad, según creían antes, de dirigir las vidas de los seres humanos conforme a conjuros, conforme a hechizos, conforme a la acumulación de nombres de deidades, demonios e ídolos y cualquier otro tipo de dioses, entre comillas, que se pudiesen invocar para dirigir el destino de sus propias vidas y aumentar quizás su suerte, aumentar quizás su prosperidad. Como ellos están en peligro, como ellos tienen la probabilidad de deslizarse por causa de las presiones culturales de la vida cosmopolita que los rodea, imagínese usted vivir siendo creyente en Cristo, reunirse en la iglesia de Cristo en su casa, por ejemplo, y tener 2, 3, 5 vecinos que todos los fines de semana van al templo de la diosa Artemisa y reciben los conjuros también de las artes mágicas, y entonces de repente el vecino comienza a prosperar y tiene suficiente dinero para arreglar su casa y comprar o adquirir algún tipo de mueble y entonces comprar vestidos y lucir de manera próspera. Y el creyente en Cristo humilde que no ha sido capaz de comprar una nueva vestimenta o arreglar algún aspecto de su casa deteriorado, y entonces el creyente comienza a ser tentado a mirar la prosperidad de los impíos y se pregunta: quizá mientras creo en Cristo, ¿será posible para mí, será lícito para mí acceder a ciertos tipos de conjuros, a ciertos tipos de invocaciones de deidades y de nombres en las potestades celestes para ver si me va bien como a mi vecino? Y esto, mis queridos amigos, aplica para todo, para cualquier aspecto de la vida, para una enfermedad. Imagínense ser o tener algún enfermo en casa y el vecino también tiene algún enfermo y el enfermo del vecino se sana, pero el enfermo de la casa todavía no se ha sanado. Y entonces el creyente estaba tentado a considerar la posibilidad de volver a invocar aquellos nombres de deidades, de principados y potestades en las regiones celestes, o quizá volver a asistir al culto de la fertilidad de la diosa Artemisa en el gran templo de Artemisa en Éfeso. Y entonces estas eran tentaciones reales para los creyentes en Éfeso.
Así como sería de real una tentación para nosotros, por ejemplo, utilizar medios no aprobados por Dios, medios de mentira, de diversos trucos inmorales para asegurarnos algún beneficio financiero, para declarar figuras mentirosas, quizá en la declaración de impuestos, para asegurar un beneficio financiero para nosotros a través de medios ilícitos. Estas son tentaciones reales para nosotros. Así como para ellos era tentación real visitar a aquella persona reputada y considerada capaz de invocar los nombres acertados para modificar el destino y el presente de prosperidad de la persona. Hay hermanos adventistas del séptimo día hoy que viven en diversas partes del África, por ejemplo, que se ven tentados a seguir invocando ciertos nombres, ciertos espíritus, aparte de Cristo, para obtener protección en sus tribus, en sus clanes, en sus villas. Esto es una realidad aún hoy para muchos hermanos adventistas. Y entonces mira lo que dice el apóstol Pablo. A ver, Él quiere que Dios les dé a ellos principalmente espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En otras palabras, que ellos puedan profundizar su conocimiento de Dios en Cristo, que puedan ser cimentados en el conocimiento que supera todo entendimiento, todo conocimiento, y que puedan comprender, como dirá en el capítulo número 3, la altura, la longitud, la anchura, la profundidad del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que en este conocimiento ellos puedan estar afirmados en la fe de Jesús, evitando la tentación de deslizarse hacia sus antiguas prácticas y creencias ocultistas, espiritistas, de magia. Entonces vamos a mirar lo que nos dice el texto bíblico, vamos a seguir leyendo cuáles son esos elementos que el apóstol Pablo anhela que Dios les conceda una profundidad de conocimiento espiritual a los efesios. ¿Qué elementos incluye esa sabiduría espiritual, esa revelación en el conocimiento de Dios? ¿Qué elementos incluye? Vamos a mirar lo que nos dice el versículo número 18. Mira lo que nos dice. Versículo 18 dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Ok? Para que sepáis. Y esta frase, para que sepáis, es el comienzo de una cláusula principal que va a estar compuesta de 3 cláusulas dependientes. En otras palabras, para que sepáis, número 1, para que sepáis, número 2, para que sepáis, número 3. Pero como todo lenguaje humano tiende a ser económico, ese para que sepáis sencillamente será continuado por las cláusulas dependientes sin la necesidad de repetir ese para que sepáis. Pero nosotros, por amor a la claridad, podemos repetirlo, pues está implícito en el idioma griego. Entonces, número 1, para que sepáis, número 1, cuáles son. Ese son puede ser suplido, ya que está implícito. El verbo ser estar está implícito allí donde no aparece de manera explícita un verbo finito conjugado en el idioma griego. Está implícito el verbo ser o estar. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. En primer lugar, aquí cometimos el error de leer en primer lugar las riquezas, pero la primera es cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Aquí está, ok. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Entonces vamos a ver cuál es esta esperanza. En primer lugar, Pablo le pide a Dios que les conceda a los efesios el saber hacia dónde Dios anhela llevarlos. ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? ¿Cuál es la meta
que Dios se ha propuesto para ellos. Y vamos a ver cuál es esa esperanza, cuál es esa meta, hacia dónde Dios quiere llevarlos a los efesios que han creído y participan del Espíritu de Dios en el presente. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer por ellos? Y para eso nosotros vamos a ir al capítulo número 4 de Efesios. ¿Y por qué vamos a ir al capítulo número 3? Vamos allá. Capítulo número 3 de Efesios. ¿Por qué vamos a ir al capítulo número 3 de Efesios? Porque el capítulo número 3 de Efesios, a partir del versículo número 14, que usted tiene allí en pantalla, que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa es la misma línea de pensamiento de una nueva oración que el apóstol Pablo añade por ellos en el capítulo número 3. Pero esta nueva oración contiene los mismos elementos, solo que con palabras diferentes de la oración registrada en Efesios 1, versículo 15 en adelante. Entonces, allá se nos dice que el apóstol le pedía para que Dios les concediera a los efesios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí eso mismo dice el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es la misma línea de pensamiento. ¿Ok? Y ahora mira lo que es la esperanza a la cual Él nos ha llamado en Cristo. ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué es lo que Él quiere hacer con nosotros? Mire lo que dice el versículo número 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Aquí está, escucha. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha llamado de parte de su Padre para hacernos llenos, para hacernos morada de toda la plenitud de Dios. La misma plenitud que, según Colosenses capítulo número 1, habitó corporalmente en Cristo Jesús, es la misma plenitud divina que ahora anhela morar en nosotros, para que la misma comunión y poder que Cristo tenía de parte de su Padre por medio de su Espíritu, ahora nosotros la tengamos de parte de Cristo por medio de su Espíritu. Cristo nos hace participantes por medio de su Santo Espíritu de la naturaleza divina, de la plenitud de la divinidad, para que podamos crecer a la estatura de la medida de Dios en Cristo Jesús. Por eso dice el capítulo número 4 lo siguiente. Mira esto. Versículo número 3, escucha, hasta que lleguemos, vamos a resaltarlo aquí en pantalla, mira lo que dice, hasta que todos lleguemos. Esta es la meta suprema, este es el llamamiento al cual Él nos ha hecho servir, para lo cual Él nos ha llamado. Este es, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Te das cuenta? Un llamamiento realmente importante y extraordinario. ¿Cuál es la esperanza a la cual Dios nos ha llamado? La esperanza es ser nosotros hechos morada, ser nosotros hechos templo, habitación de Cristo, para que more en nosotros toda la plenitud de Dios, haciendo posible nuestro crecimiento hasta llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo Jesús. Un llamamiento glorioso. ¿Qué más nos dice las Sagradas Escrituras que el apóstol Pablo le pedía a Dios para que
el alumbramiento del entendimiento por medio del Espíritu nos informe, nos comunica y nos haga saber. ¿Qué es lo que dice? Vamos a mirar. Para que sepáis, podemos suplirla, para que sepáis ahora cuáles, vamos a resaltar aquí, cuáles son, podemos implicar el verbo ser o estar, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nota, por favor, nota que el texto bíblico no dice que los santos tienen a Dios como herencia. Eso es verdad. Eso es absolutamente verdad, pero no es lo que el texto bíblico dice. El texto bíblico dice lo contrario. El texto bíblico dice que los santos son la herencia de Dios, que Dios tiene herencia en los santos. Y esa herencia que Dios tiene en los santos es excesivamente rica en gloria de Dios, por supuesto. La pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Dios tiene riquísima herencia de gloria en nosotros los santos? ¿Qué significa que Dios va a recibir como herencia la posesión adquirida y va a recibir como su herencia gloriosa y riquísima a los santos? ¿Qué significa eso? Mira, una de las cosas que este pasaje puede significar se nos da en el capítulo número 2, versículos 4 y 5. Mira lo que dice el versículo número 4 hasta el versículo número 7, mejor dicho, 4 al 7, de Efesios capítulo número 2. Vamos a leerlo. Dice así, Efesios 2, 4 al 7 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, escucha, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. Mira esto. Esto es lo que probablemente signifique eso de que Dios tiene herencia en nosotros los santos. Versículo 7. Para mostrar, escucha esto, en los siglos venideros las abundantes riquezas. Ahí está. Las abundantes riquezas. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria en su herencia o de su herencia en los santos? Aquí dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que, ¿qué probablemente signifique eso de que Dios tiene herencia rica y para su gloria en nosotros los santos? Probablemente signifique el hecho de que Dios, al recibir su posesión adquirida, al recibir a los santos en su reino, una vez que Cristo concluya el plan de la salvación, Dios tendrá en los santos el testimonio por los siglos de los siglos de su abundante e infinita riqueza de su gracia para con nosotros. En otras palabras, los santos son un trofeo que Dios exhibe y muestra por los siglos de los siglos delante de todas las inteligencias del universo de su infinita gracia y bondad al ser evidenciada y revelada para con nosotros los que hemos sido redimidos. Dios nos toma a los santos redimidos como la evidencia de su poder, de su capacidad, de su gracia para salvar, para restituir, para restaurar. La redención hecha y obrada en los santos es un testimonio infinito y por los siglos de los siglos de lo que la gracia de Dios, de lo que la riqueza de su gracia es capaz de hacer en nosotros.
Pues esta gracia es capaz de restituir, de restaurar la imagen de Dios en aquel corazón que había sido rebelde y súbdito de Satanás. Dios reconstruye, vuelve a crear su imagen en aquellos que habían sido esclavos de Satanás. Y aquí hay una demostración por los siglos de los siglos del poder, de la abundancia, de la riqueza, de su gracia en su bondad para con nosotros. Vamos a ver qué más nos dice el pasaje. Y es que el pasaje nos va a mencionar algo extraordinario. Ahora, el tercer elemento que el apóstol Pablo sabe que si los efesios llegan a tener su entendimiento iluminado por la sabiduría espiritual y de revelación en el conocimiento de Dios en Cristo, si ellos llegan a tener ese entendimiento iluminado, entonces ellos sabrán estas tres cosas. ¿Cuál es la tercera? Ya hemos hablado y mencionado dos, falta la tercera. ¿Cuál es la tercera? La tercera es la más importante, puesto que el apóstol Pablo dedica más extensión textual. En pocas palabras, le dedica más palabras, más letra a esta tercera cosa, a este tercer elemento, una vez que reciben la iluminación del entendimiento por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es esta tercera cosa que los efesios deben saber al recibir la iluminación del Espíritu? El pasaje nos lo dice a partir del versículo número 19 en adelante. Mira lo que dice el versículo 19 en adelante. Dice así: para que sepáis, recordemos, está implícito en las tres cláusulas dependientes de este inicio de cláusula principal que tiene como cabeza para que sepáis. Entonces dice, para que sepáis cuál es. El es está implícito, como decíamos, siempre está implícito allí en toda oración en griego donde no está presente un verbo finito conjugado. Entonces dice, ¿y cuál es? Para que sepáis cuál es la supereminente grandeza. La palabra supereminente es la palabra griega hiperbalon, de donde viene la palabra castellana hipérbole, que se traduce como exageración. Lo que el apóstol está hablando es en términos absolutamente grandes, majestuosos. El apóstol anhela utilizar la palabra hiperbalon para decir que la grandeza de este poder que él tiene en mente por el Espíritu es exagerada. Es una grandeza superlativa, es una grandeza abundante, exageradamente grande y fuerte y capaz. A ver, ¿cuál es ese poder? Escucha. Y que sepáis cuál es la supereminente, la exagerada grandeza de su poder para con nosotros. Está disponible para nosotros. Ha sido ganada por Cristo para nosotros. Cristo la puede dispensar como el heredero del trono de Dios. Él la da para nosotros y está disponible para ser ejercida por la fe en nosotros. ¿Y cuál es esa grandeza de poder? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y aquí está ahora definida según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué fuerza? ¿Cuál operación? Versículo 20. La cual operó en Cristo. ¿Cuándo? ¿En qué circunstancia? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, la Biblia dice aquí que cuando Jesucristo fue resucitado de la tumba, Dios ejerció, puso en marcha, puso en operación la supereminente grandeza de su poder y fue operado, fue ejecutado para resucitar a Jesucristo de los muertos. Este poder de la resurrección, este poder que sacó a Cristo de la tumba, ahora está disponible para nosotros los que creemos. Y esto es doctrina no aislada de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Está en muchas cartas del apóstol Pablo. Vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo,
Vamos a mirar rápidamente lo que nos dice Filipenses capítulo número 3. Filipenses capítulo número 3 y vamos a leer el versículo número 8 en adelante. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escucha esto: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, escucha esto: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Fíjate, de conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Para qué? ¿Para qué llegamos a ser semejantes a Él en su muerte? Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y ahora mira, escucha esto: ese poder de la resurrección que el apóstol quería conocer, según el versículo número 10, mira cómo se describe ahora en el versículo número 20 y 21. Escucha, porque es exactamente lo mismo que el apóstol Pablo nos va a decir en Efesios 1. El apóstol Pablo en Efesios 1 nos va a decir que precisamente ese poder de la resurrección es el poder con el que Cristo ha sido entronizado para someter todas las cosas bajo sus pies. Y ahora Filipenses capítulo 3, mira lo que nos dice, hablando de ese poder de la resurrección. Mas nuestra ciudadanía, versículo 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Fíjate, ese es poder de resucitar. Es poder que va a transformar el cuerpo. ¿Te das cuenta? Poder que va a glorificar el cuerpo. Escucha, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es poder de resurrección, poder de glorificación. Escucha, por el poder, date cuenta, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Te das cuenta? En otras palabras, el poder con el que Cristo hoy sujeta todas las cosas es el mismo poder de la resurrección con el que va a glorificar el cuerpo de la humillación nuestra en el cuerpo de la gloria suya. Eso quiere decir que el poder que sujeta, escucha, que sujeta nuestras debilidades, que sujeta nuestras pasiones, que controla y domina nuestros deseos pecaminosos y que nos sujeta a la voluntad de Cristo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, es el poder de la resurrección que Cristo habilitó para todo creyente, haciéndolo realidad cuando salió de la tumba al tercer día. Cristo puso en marcha de parte de Dios la disponibilidad del poder de su resurrección para nosotros hoy, para que no tengamos que esperar a la resurrección de los muertos para sujetar las debilidades de carácter a Dios, sino que ahora, antes de la muerte, las debilidades y defectos de carácter puedan ser sujetados a los pies de Cristo para perfeccionar caracteres celestiales, caracteres semejantes a Cristo, ahora, aquí. Y si esto no es lo que el pasaje te parece decir, mira cómo está absolutamente claro en Romanos capítulo número 8, versículo número 11. Mira esto. Romanos capítulo número 8, versículo número 11 dice así, escucha. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Cristo, vivificará, escucha, resucitará, hará vivos, ¿qué cosa? También vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Y qué sucede cuando
el poder de la resurrección por medio del Espíritu Santo viene a resucitar mi cuerpo mortal. ¿Qué sucede? Versículo número 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Escucha, mas si por el Espíritu, aquí está, el mismo poder que resucitó a Cristo de la tumba, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Para qué está disponible el poder de la resurrección? Para sujetar toda pasión, todo deseo pecaminoso a la voluntad de Cristo, haciendo posible la muerte a las obras de la carne y vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Por ese poder de la resurrección, Cristo es capaz de sujetar todas las cosas, no solamente los principados y potestades que habitan en las regiones celestes, sino es capaz de sujetar todo deseo, toda pasión, todo hábito, todo defecto de carácter que aún no sea semejante al suyo, aquí y ahora en nosotros, porque su poder está disponible para nosotros los que creemos. Y eso es exactamente lo que pensaba el espíritu de profecía, y por esa razón vamos a proyectar la cita absolutamente brillante, maravillosa, que proviene del Espíritu de Dios en el deseado de todas las gentes. La mensajera del Señor nos dice lo siguiente, capítulo número 21, conocido como Betesda y el Sanedrín, página número 180 de la versión electrónica del deseado de todas las gentes. Mira lo que dice. Vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Los fariseos creían en la resurrección. Cristo les dice que ya está entre ellos el poder que da vida a los muertos y que han de contemplar su manifestación. Ahora mira, escucha lo que dice aquí. Este mismo poder de resucitar es el que da vida al alma que está muerta en delitos y pecados. Por cierto, esa frase, delitos y pecados, el alma que está muerta en delitos y pecados, proviene de Efesios capítulo 2. Así que la mensajera del Señor estaba en armonía, en sintonía con Efesios aquí. Ahora dice, ese espíritu de vida en Cristo Jesús, la virtud de su resurrección, eso es Filipenses capítulo número 3. ¿Recuerdas? Versículo número 10. Ahora dice, libra a los hombres de la ley del pecado y de la muerte. Eso es Romanos capítulo 8, versículo 2. Así que estos son los textos, fíjate. Romanos 8, Filipenses 3, Efesios 2. Es lo que la hermana White tenía en mente. ¿Te das cuenta? Las mismas citas, los mismos libros de la Biblia que nosotros acabamos de citar. Dice ella, el dominio del mal es quebrantado. Fíjate lo que hace el poder de la resurrección. Fíjate lo que hace la virtud de su resurrección. Mira lo que hace la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Mira lo que hace. El dominio del mal es quebrantado y por la fe el alma es guardada de, ¿qué cosa? De pecado. El que abre su corazón al Espíritu de Cristo llega a participar de ese gran poder que sacará su cuerpo de la tumba. ¿Te das cuenta, mi querido amigo y hermano? ¿Te das cuenta lo que esto significa? Significa realmente poder, verdadero poder, sobrenatural, incontenible, que no hay forma de encapsularlo en el razonamiento humano. Es un poder divino, celestial, es el poder de la resurrección al servicio de los que creen, disponible para los que creen, para que así Cristo sujete todas las cosas a sí mismo, incluyendo los principados y potestades y aquello que aún no está sujeto a su voluntad en nosotros. Por eso dice que el alma es guardada de pecado cuando participa de este poder que quebranta el dominio del mal. Una cosa maravillosa.
Maravilloso. Ahora, el versículo número 20, entonces, de Efesios capítulo número 1, continúa diciendo de la siguiente manera: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. A ver, dos cosas vamos a comentar acerca de estos versículos. Número 1, Cristo ha sido entronizado. Y la garantía de que Dios cumplirá su promesa es que este Jesucristo ha sido entronizado en semejanza humana. En otras palabras, llevando nuestra humanidad glorificada al más alto cielo. Cuando en el trono del Padre se sienta Cristo como humano y retendrá para siempre la humanidad glorificada en el trono del Padre, la divinidad y la humanidad quedan así ligadas por un vínculo que jamás ha de ser roto. El gran yo soy se sienta en el trono del Padre como hijo de Dios e hijo de hombre, y en su propia persona ha unido la divinidad con la humanidad por medio de un vínculo eterno. Y aquí tenemos la garantía de que Dios cumplirá todas sus promesas para nosotros en Cristo Jesús, porque el que está sentado en el trono es el Hijo del Hombre, al mismo tiempo que el Hijo de Dios. Bendita y santa promesa que tenemos garantizada allí en Cristo, sentado como Hijo de Dios e Hijo de Hombre a la diestra del Padre. Y esto ha hecho que Cristo no sea un Salvador lejano, sentado en un trono infinitamente inalcanzable en alguna esfera o parte del universo inaccesible para el ser humano. No. El poder de Cristo recibido es sobre toda autoridad, principado, nombre que se nombra, que tenga injerencia, que tenga importancia o que tenga alguna relación con lo que sucede en la tierra. Toda autoridad, dijo Cristo en Mateo 28, me es dada en los cielos y en la tierra. Cristo domina sobre lo que sucede en la tierra. Lo que acontece en la tierra no escapa a su control, no escapa a su poder. Y cualquier cosa que los hombres puedan temer, que pueda tener relevancia o implicación en su vida, todo eso está sometido y controlado por Cristo, y Cristo domina poderoso sobre eso con sus propios pies. Él domina sobre toda influencia. No hay influencia demoníaca, no hay influencia espiritual, no hay fuerza o energía que Cristo no controle y domine. Él domina, Él está por encima. Así que si los creyentes en Éfeso estaban tentados a creer que probablemente algún nombre de algún conjuro, de alguna brujería o de alguna arte mágica le podía hacer daño, podía cambiar el plan de su vida. No. Cristo está por encima. Y nosotros estamos unidos a Cristo. Él ascendió como un Salvador, siendo el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios al mismo tiempo, y estamos unidos a su trono por medio de su humanidad que llevó al más alto cielo. Por medio de su humanidad glorificada, Él nos ha conectado con su trono, y por medio de la oración en el Espíritu participamos de todo el poder de Dios dado a nosotros los hombres.
No hay nada que temer. Cristo reina, Cristo domina y Él tiene el destino de mi vida en sus manos para guardarme hasta el día de la resurrección, hasta el día de la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Finalmente, la segunda cosa que queremos decir de estos versículos recientemente leídos es que este Cristo ha sido dado como cabeza a la iglesia. Y se dice de la iglesia de Cristo en la tierra, que es el cuerpo de Cristo como cabeza, se dice que esta es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la iglesia, conformada por la unión de judíos y gentiles, aquella iglesia que es la evidencia de que el poder celestial de Dios está operando en Cristo para reunir todas las cosas en los cielos y en la tierra en Cristo y bajo Cristo como cabeza. Esta iglesia es la evidencia de que Dios es plenamente lleno de poder para obrar en todos los aspectos de la vida de este mundo. Si puede unir al judío y al gentil, que eran humanamente incapaces de ser reunidos, si los puede unir en Cristo, si puede manifestar su plenitud en medio de ellos, reconciliando las relaciones rotas, muestra la capacidad y la plenitud de este Dios de restaurar cualquier relación humana que exista en este mundo. Cualquier cosa que necesite sanación, restauración, reconstrucción en este mundo es capaz de ser llena, renovada, reconstruida y plenamente restaurada por aquel que todo lo llena en todo. Cristo es soberano, supremo y capaz de alcanzar todo ámbito de este mundo. Y el hecho de que exista la iglesia como familia de Cristo, de multiplicidad de etnias, de trasfondos, unida en Cristo, reconociendo al Señor soberano sobre sus cabezas, es la evidencia de que Él puede lograr todas las cosas en este mundo. Oh, mi amigo y hermano, si la fe en Cristo era capaz de hacer que los apóstoles, habiendo participado del poder de la resurrección, fueran capaces de dar sus vidas, sus carnes, hasta la última gota de sangre en el martirio, y esto lo hacían por la fe de Cristo, teniendo a Cristo por cabeza y prefiriendo a Cristo que ser salvos en esta vida, salvándose de una ejecución de martirio. Si los apóstoles preferían morir a negar a Cristo, entonces este Cristo ha mostrado que su plenitud alcanza el lugar más oscuro del corazón humano, sacando el orgullo, sacando incluso la preferencia por sobrevivir por encima de todas las cosas. El corazón ha entronizado a Cristo y la lealtad a Cristo como supremo bien, como el supremo deleite del corazón humano. Si esto ocurre y los apóstoles prefieren morir que negar a Cristo, entonces he aquí en la formación de la iglesia, en la generación de la iglesia de Cristo, he aquí una evidencia del propósito, del poder de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es soberano y en su plenitud todo puede ser alcanzado para ser puesto y sometido a Cristo, que reina por los siglos como cabeza de toda la creación. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, bendito y santo por los siglos de los siglos. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos despedimos hasta el día sábado, 7:30 de la mañana, hora de Venezuela,
para un nuevo comentario en vivo al texto bíblico de la lección de la Escuela Sabática. Bendiciones. Chao, chao.